Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a ver un tema que se llama promesas y promesas. Muchos de nosotros hemos hecho promesas y muchas las cumplimos y otras no. ¿Por qué? Porque somos hombres. Hoy no voy a hablar de las promesas de Dios, sino de lo que tú y yo le prometemos a Dios, o le prometemos a nuestra esposa, o le prometemos a nuestros hijos, o le prometemos a nuestros jefes de trabajo. Y vamos a ir desarrollando este tema, pero quiero que me acompañes con una oración. Señor, en esta noche queremos poner en tus manos este momento. Ayúdanos a que podamos estar en una intimidad nosotros contigo, Jesús. Que podamos escucharte a través de tu palabra y tu evangelio y que tú puedas susurrar a nuestro oído, hablar claramente a nuestro corazón y a nuestro espíritu. Abrimos nuestro corazón para que tú vengas y reines y nos hables y podamos entender tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, promesas y promesas. ¿Qué significa la palabra promesa? Una promesa es una palabra que se proyecta en un momento temporal futuro aún no ocupado. Eso significa la palabra promesa en un diccionario. Va más allá de quien la pronuncia y de quien la recibe y determina un compromiso entre ellos para el futuro. La promesa puede consistir en asegurar una acción continua o futura a favor de alguien. Todos en la vida hemos hecho una promesa, ¿sí o no? Bueno, por ejemplo, cuando éramos estudiantes le prometíamos a nuestros padres sacar mejores calificaciones, a veces lo lográbamos, a veces no, y era a veces por flojera y otras circunstancias, pero cuando prometemos algo necesitamos cumplirlo, aun cuando somos más jóvenes, ¿verdad? Y somos jóvenes, adolescentes, y cumplir con nuestros padres. Pero también como en la contraparte, como padres, también tenemos que, si prometemos algo a nuestros hijos, cumplírselo. ¿Sí? Si le prometiste un regalo a tu hijo por esforzarse, por no hacer berrinches, etcétera, y le dijiste, si te portas bien de esta manera, te voy a llevar al parque o te voy a comprar la bicicleta de tus sueños, etcétera, y necesitamos cumplir nuestras promesas. ¿Por qué? Porque eso puede marcar la vida de un niño, de una niña. El que su padre o su madre no le cumpla algo puede marcar su vida. ¿Por qué? Porque tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos y prometemos, ¿sí? Pero ahora también quiero ir a otra área, al área matrimonial. Por ejemplo, cuando el día de nuestra boda, los que estamos casados, acuérdate, fíjate bien, tal vez lo hiciste hace 30 años, hace 20, hace 15, y tienes que acordarte del pacto que hiciste y las promesas que hiciste con tu esposa o tu esposo. Y si más no recuerdo, prometimos delante del pastor, delante del ministro, delante del Señor, y le dijimos esto a nuestra esposa. Te prometo serte fiel en la abundancia o en la pobreza. Te prometo serte fiel en la salud o cuando no tengas salud. En todo momento te prometo serte fiel. Cuando tengamos y no tengamos. ¿Sí? Entonces, esas promesas a veces quedan en el aire. ¿Sí? Y prometemos tantas cosas que no cumplimos. ¿Por qué? Porque así somos los seres humanos. Pero déjame decirte que si tú le prometiste a tu esposa, a tu esposo, serle fiel toda la vida. ¿Por qué? Porque Dios algún día va a pedir cuentas de tu vida y de mi vida. Va a pedir cuentas de tu esposa, de tu esposo y de tus hijos también. Entonces, por eso que lo que prometemos delante del Señor necesitamos, es necesario cumplirlo. Amén. Y más aún cuando le prometemos algo a Dios directamente, todavía más tenemos que cumplírselo al Señor. Cuesta sí, pero la razón es el compromiso, la promesa que le hacemos con el Señor, porque esto es algo muy, muy serio. ¿Ok? Bien, ahora sí, vamos a la historia que quiero desarrollar en esta noche con todos ustedes. Y quiero que me acompañen a Mateo capítulo 26, versículo 30. El título de este pasaje se llama Jesús anuncia la negación de Pedro. Fíjense bien, como dice Jesús anuncia la negación de Pedro. Lo hizo público. Mateo 26:30 dice así: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Versículo 31. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros, o sea, todos los discípulos, incluyendo Pedro, todos vosotros se van a escandalizar esta noche de mí. Qué impactante. Nota. Aunque no haya más que un traidor, que todos conocemos quién fue el traidor, Judas,
Habrá muchos desertores, es lo que está diciendo el Señor. Estaba tratando de decir este mensaje el Señor a sus discípulos. Necesitamos estar preparados para las pruebas repentinas. ¿Por qué? Porque pueden llegar al extremo en corto espacio de tiempo. Porque rápidamente se puede levantar una tormenta. La cruz de Cristo es el gran escándalo para muchos que pasan por discípulos suyos. Yo he estado, por ejemplo, cuando he ido a acampar, me gusta mucho acampar, y voy a la sierra, por ejemplo, la Sierra de Álvarez, y un día fui con mis amigos y estaba yo en un pleno sol, padrísimo, y en una hora empezó a cambiar el clima, se empezó a nublar y tormenta, que no podíamos ni dormir ni acampar. Entonces es muy cambiante y las circunstancias de la vida pueden ser muy cambiantes. Hoy te puede ir muy bien y mañana no. Hoy te pueden pagar tu cheque y mañana no. Hoy puedes tener salud y mañana no. Es muy fluctuante, así es este mundo. Pero el Señor estaba diciendo a sus discípulos, incluyéndonos a nosotros hoy, si tú quieres ser un discípulo y convertirte en un discípulo, prepárate para lo que te voy a decir. Dice el Señor, todos vosotros se van a escandalizar de mí esta noche. Todos. ¿Por qué? Porque la cruz es un escándalo. O sea, la cruz, para muchos la cruz es locura, dice el apóstol Pablo, pero para los que hemos creído es salvación. ¿Cuántos dicen amén? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué es locura? Porque ¿cómo es que qué idea tan revolucionaria y tan increíble que solamente a Dios Padre se le pudo haber ocurrido de que mandara a su Hijo a la tierra para morir en una cruz tan tremenda? A nadie, a ningún historiador, a ningún escritor, a ningún productor de películas se le hubiera ocurrido tal osadez, tan increíble y tan sobrenatural historia de que el Hijo de Dios viniera a la tierra y muriera por nosotros en esa cruz tan tremenda. Entonces, esto es locura, o sea, es para locos el saber el mensaje del Evangelio, es para aquellos que hemos sido tocados por Cristo Jesús. Es realmente los que hemos creído, pero para el mundo es locura. ¿Cómo es posible? Yo no entiendo eso. Que dejó Jesús toda su riqueza y su gloria por estar con nosotros. Eso no es posible. Sí, pero para el mundo, pero para ti y para mí sí es posible, porque Cristo murió por nosotros y resucitó al tercer día. Bueno, continúo la historia. Fíjese bien. Y luego dice el versículo 31 en segunda parte, porque escrito está, heriré al pastor, está hablando Jesús de sí mismo, y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Fíjese bien, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. La cita que estaba el Señor anunciando y que estaba él diciendo es en Zacarías 13:7. No vayan ahí, solamente como referencia que Jesús citó el Antiguo Testamento para decir estas palabras, el cumplimiento de cada palabra. Así era de minucioso el Señor. Las heridas del pastor son aquí los sufrimientos de Cristo, todo lo que él padeció, desde su arresto hasta todas las burlas, risas, azotes, latigazos, escupitajos, le arrancaron la barba, se burlaron de él. O sea, ¿qué no hicieron con Cristo? Usted y yo conocemos la historia en los 4 evangelios. Entonces, las heridas del pastor son aquí los sufrimientos de Cristo, y la dispersión de las ovejas es la desbandada de los discípulos como consecuencia de ello, ¿sí? Hirieron al pastor y todas las ovejas, es decir, los discípulos, se dispersaron, buscaron refugio. Entonces, cada uno se apresuró a ponerse a salvo. Lo más lejos de la cruz. Pregunta. Tengo una pregunta para ti hoy, a ti, sí. Tú que me estás viendo ahorita. Sí, tú. ¿Sí, yo? Sí, tú. Fíjate bien. Jesús dijo, el que quiera ser su discípulo debería tomar su cruz y seguirlo. La pregunta es esta. ¿Estás dispuesto a tomar la cruz de Cristo y seguir a Cristo? ¿Por qué? Te puede caer bien Jesús, te pueden caer muy bien sus enseñanzas, te pueden gustar los evangelios, te puedes convertir en un seguidor de Cristo, pero Dios no quiere seguidores, Dios quiere discípulos del Señor. Y para ser discípulo se necesita tomar la cruz y vivir para Él. Entonces, los discípulos, al ver
que arrestaron a Jesús y que lo iban a herir y que lo iban a matar, se dispersaron, se fueron lo más lejos de la cruz. Y a veces tú y yo corremos al lado contrario de la cruz y nos alejamos cada vez más de la cruz de Cristo y nos enfriamos y nos alejamos de Dios y tomamos nuestro camino y nuestro rumbo lejos de Dios. Y los discípulos hicieron eso. Se pusieron a salvo, quisieron salvar sus pellejos, quisieron salvar sus vidas. ¿Por qué? Porque vieron que su pastor había sido encarcelado, había sido atrapado y que iba a morir en una cruz. Jesús estaba diciendo esto muy en serio. Y hoy el Señor Jesús está diciendo esto muy en serio también. Si tú quieres ser un verdadero discípulo, necesitamos, tú y yo, morir a nosotros. Tal vez Dios no te está pidiendo que mueras por Él físicamente ahorita, ¿sí? Sino que mueras a ti mismo. La cruz representa muerte, pero ahora representa la muerte espiritual, la muerte carnal en nuestras vidas. Es decir, morir a todos nuestros deseos pecaminosos, morir a nuestra carnota, morir a todos nuestros deseos pasionales y vivir para Cristo. El apóstol Pablo lo dice de esta manera: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó. Entonces, Pablo estaba diciendo, con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, él sabía que para convertirse en un verdadero discípulo no era solamente suficiente con haber tenido un encuentro como lo tuvo con Jesús camino a Damasco, sino que era una decisión de Pablo mismo en convertirse en un discípulo, tomar la cruz. Y es la misma decisión que tú y yo nos encontramos hoy. Tú y yo podemos ser seguidores de Cristo, pero para convertirse en un verdadero discípulo del Señor necesitamos abrazar la cruz, tomar la cruz y seguir a Cristo. Y esto es renunciar a nuestras propias vidas. No podemos tener nuestra propia confianza y depositar ahí nuestra confianza y seguir nuestra vida, alejarnos de la cruz de Cristo, sino ir a la cruz de Cristo y ahí morir a nosotros mismos. ¿Para qué? Para que la vida de Cristo esté en nosotros, para que podamos vivir ya no nosotros mismos, sino Cristo en mí, la esperanza de este mundo. Amén. Bueno, entonces Pablo lo explica de esta manera tan tremenda que tú y yo hoy podemos entender. Pero Cristo en este momento de la historia a sus discípulos, por eso les dijo, se van a escandalizar. Y entonces, continúa la historia. En Mateo, fíjate bien, quiero que me acompañes a Mateo 16:25. Dice así, hablando de este contexto: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y los discípulos, ¿qué hicieron? Se alejaron de la cruz, lo más lejos posible, para poner a salvo sus vidas. Pero Jesús había dicho, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Hoy en día hay gente que da su vida por una causa tan tonta, por un terreno, por un pedazo de tierra, por agua, por dinero, por muchísimas cosas. Pero Jesús nos está diciendo que el que quiera salvar su vida, la perderá en este mundo. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará, es decir, en el cielo. Entonces, hay una contraparte aquí. Son puntos que son contrarios a lo que dice el mundo. El mundo dice que tú, para poder avanzar, necesitas hacer muchas cosas y seguir avanzando para que tú te proyectes y seas la persona más increíble y más reconocida de este mundo. Y Cristo dice lo contrario. El que quiera ser mi discípulo tiene que morir a sí mismo. ¡Ay, qué tremendo es esto! No es nada fácil seguir a Cristo, pero es el único camino, la verdad y la vida. Y nadie llegará al Padre si no es a través de Jesús. Continúo. Entonces, versículo 32, pero después de que haya resucitado, está hablando el Señor, una advertencia, iré delante de vosotros a Galilea. Versículo 33, respondiendo Pedro, fíjese el diálogo de Jesús con Pedro. Y ahí estaban los demás discípulos, Respondiendo Pedro dijo, aunque todos se escandalicen de ti,
yo nunca me escandalizaré de ti. Fíjese bien, qué atrevido en decir esto. Y versículo 34, le contesta en el diálogo el Señor y le dice, de cierto te digo que esta noche, hoy mismo, Pedro, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Apuesto que yo también lo hubiera negado. No sé tú. Yo lo hubiera negado también. ¿Sabes por qué? Porque somos tan frágiles los seres humanos. Somos tan frágiles. Un día decimos sí, otro día decimos no. Un día podemos decir, estoy seguro de que amo a Jesús, y otro día, porque las circunstancias de la vida pueden ser muy cambiantes, porque puede venir una tormenta en ese momento y cambian tu manera de pensar. Así como Pedro un día que le dijo a Jesús, que vio a Jesús caminando sobre el mar y le dijo, Pedro, quiero ir también contigo. Y Jesús le dijo, ven conmigo. Y empezó, y ya me imagino que Pedro bajándose de la barca, ¿verdad? Con todos los discípulos y poner un pie ahí en el agua, y de repente lo pone y está firme y puede caminar, y saca el otro pie de la barca y empieza a caminar, y los discípulos también sorprendidos diciendo, ¡wow! Ellos, ¿por qué no lo hicieron, verdad? Y siempre me he preguntado. Y ahí va Pedro caminando sobre el mar, viendo a Jesús, pero de repente empezó a quitar su vista de Jesús y vio las circunstancias y las olas que se movían, y eso es lo que pasa con nosotros. Podemos tener nuestra mirada en Cristo, pero por las circunstancias adversas que estamos viviendo, podemos perder nuestra mirada de Cristo y poner nuestros ojos en las circunstancias de este mundo, en las calamidades, en los problemas, en las enfermedades, en todas las cosas que pueden ser circunstanciales, que puedan desviar nuestro camino de Cristo, pueden desviar nuestra mirada de Jesús. Es por eso tan importante que cuando tú y yo tomamos la cruz del Señor, hay una seguridad de que morimos a nosotros mismos para que la vida de Cristo viva en nosotros, se reproduzca en nosotros, esa luz del Señor. Entonces, fíjate bien, dice entonces, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. ¿Y por qué digo yo que yo también analizando estos pasajes y leyendo este evangelio, si yo hubiera estado ahí, yo también lo hubiera negado, porque somos tan frágiles. Un día decimos sí y otro no. Pero lo que quiero resaltar es esto, que Pedro, tiempo después, encontró la gracia, encontró el oportuno socorro. Y tú y yo hoy, aunque seamos cambiantes, frágiles, como seres humanos que somos, tú y yo podemos correr al trono de la gracia. Tú y yo podemos ir hacia el trono de la gracia. Tú y yo podemos correr y hallar el oportuno socorro y anclarnos con esa ancla segura que es Cristo y su gracia, y pedirle perdón al Señor para que ya no seamos fluctuantes y que nuestro carácter sea firme en Cristo Jesús. Y quiero hacer un paréntesis aquí. El nombre de Simón, que era el nombre anterior a Pedro, Jesús ya sabía que se llamaba Simón. ¿Y qué cree que significa Simón? Caña. Y aquí tengo una caña. Tengo un pasto, es una caña, ¿sí? Y voy a simbolizar lo que significa el nombre de Pedro. Pedro significa caña. Y una caña en el exterior, con los vientos, puede haber muchos vientos y empieza a soplar el viento y puede llegar hasta un momento en que hace esto, puede acostarse y puede, ¡pum!, romperse la caña. ¿Por qué? Porque es muy débil. Y eso significa la palabra Simón, el nombre de Simón, entre otros significados. Caña, fluctuante. Habla de su carácter. Habla del carácter del ser humano. Así somos tú y yo, fluctuantes. Por eso no podemos confiar en Cristo. Por eso apuesto a que también yo hubiera negado a Jesús, porque somos muy fluctuantes, somos tan frágiles, ¿sí? Pero hay buenas noticias. Es la gracia del Señor Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Pues Jesús se dio cuenta de que Pedro tenía un carácter muy débil. O sea, era una persona muy impetuosa, pero con carácter débil. Por eso le cambió el nombre. ¿Y qué crees? ¿Cuál fue el nombre que le puso Jesús a Pedro? Piedra, roca. Y esto significa
que le cambió el nombre. ¿Por qué? Porque Jesús sabía de lo cambiante que era antes. Simón Caña le cambió el nombre a roca, a piedra. ¿Por qué? Porque él sabía en lo que se iba a convertir. Y Dios también hoy quiere cambiar tu vida y tu carácter. ¿Para qué? Para que dejes de dudar, para que dejes de ser fluctuante, para que yo deje de ser fluctuante, para que deje de ser frágil por las circunstancias de la vida, para que tú dejes de ser frágil por las circunstancias de la vida y te conviertas en una piedra, en una roca, y que confíes en Cristo Jesús, que es la roca de nuestra salvación, cuyas obras son perfectas, todos sus caminos son perfectos, dice la palabra. Él es la roca de nuestra salvación. Amén. Por eso es que Jesús le cambió el nombre de caña a piedra. Y dice que sobre esta roca edificaré mi iglesia. No se estaba refiriendo a Pedro, sino a Cristo, la verdadera roca de nuestra salvación. Pero Dios le estaba dando esa afirmación que hizo Pedro. ¿Se acuerdan cuando le dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios? Sobre esa afirmación es que estaba construyendo la iglesia del Señor. Sobre esa afirmación divina y confianza. Y es como tú y yo hoy podemos decir, Jesús, tú eres mi roca, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios, he creído en ti, tú eres mi Salvador y mi Señor. Ese es el fundamento de la iglesia, la roca que es Cristo Jesús. Amén. Bien, continúo, cierro paréntesis. Qué emoción hablar de estas cosas, me emociona tanto. Bueno, sigo. Versículo 35, fíjese, ya voy a terminar. Dice así, Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Ay, qué palabras. Y fíjese lo que dicen los discípulos. Y todos los discípulos, dice todos, diga conmigo, todos los discípulos dijeron lo mismo. Mucha gente hoy dice lo mismo. Pero cuando vienen las circunstancias que les estoy hablando, y las cosas y las tormentas, se van lo más lejos de la cruz. Se alejan de Cristo. He visto a tanta gente así. En mi caminar con Cristo, más de 35 años de caminar con Jesús, he visto personas de mi generación, dejaron al Señor, se casaron con inconversos, echaron a perder los planes de Dios en sus vidas, teniendo un llamado pastoral, teniendo un llamado para ser profetas, etc. Y lo echaron a perder. ¿Sí? Tú no eches a perder tu vida. Es mejor el llamado de Dios sobre tu vida, porque los planes de Dios son perfectos, su voluntad es buena, agradable y perfecta para tu vida. Bueno, entonces dice, y todos los discípulos dijeron lo mismo, yo tampoco, yo también voy a morir por ti, daría mi vida por ti. Nota, un noble discurso y con la mejor de las intenciones, dijo Pedro. Su protesta de lealtad es hecha de la forma más intensa posible. Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Ese fue su discurso. Mientras que los otros discípulos se sintieron indudablemente sorprendidos por la jactancia de Pedro y se unieron con ligereza en la misma profesión de fe. Y si tú lees y continúas leyendo el pasaje, te puedes dar cuenta que después de la anunciación de la negación de Pedro, Jesús se va al monte de los olivos, a Getsemaní, y ahí empieza a orar y les dice a sus discípulos y a Pedro le dice, por favor, te pido que ores una hora conmigo, y a los discípulos también. Y dice la Biblia que estaban tan cansados que no podían orar y se quedaron dormidos, y pasó una hora después de que Jesús estaba orando, regresó con sus discípulos, los trató de despertar y les dijo, oren por favor porque estoy en una agonía. Necesito de sus oraciones, el mismo Jesús, cuanto más nosotros. Y entonces no pudieron despertarse. Y ya cuando era demasiado tarde, Jesús les dice, ya quédense dormidos porque la hora ha llegado. Y vinieron toda esa turba para arrestar a Cristo. Y en ese momento, el ímpetu otra vez de Pedro sale a relucir. ¿Y qué hizo? ¿Se acuerdan? En ese jardín trató de defender carnalmente a su Señor, a su Maestro, por la promesa que había hecho horas antes.
¿Sí? Yo nunca te voy a negar, yo no voy a inclusive a morir contigo. Y dice la Biblia que me encanta este pasaje, cuando sacó la espada, Pedro, e hirió a Malco, uno de los soldados que venían ahí, y le cortó la oreja. Entonces, yo me imagino la escena y el Señor Jesús viendo ese momento de que Pedro lo defendió. No era el camino, no era el momento para hacer esas cosas. Dios no le había pedido hacer esas cosas, herir a alguien así, sino que él estaba refiriéndose a negarse a uno mismo, a morir uno mismo, pero no a lastimar a las personas. Entonces Jesús recoge, qué increíble, recoge la oreja de Malco y se la pega. Y quedó sano milagrosamente. Y yo me imagino a Pedro viendo al Señor y diciendo, Señor, ¿no ves que le acabo de cortar la oreja? ¿No ves que te estoy defendiendo? ¿No ves lo que te había dicho, te había prometido? Y Jesús le dice, guarda tu espada, porque el que a espada hiere, espada muere también. Entonces, no era por ahí, no es con armas, sino con el Santo Espíritu de Dios. Entonces, cerrando la historia, los buenos tienden a tener confianza en su propia fuerza, que es lo que le pasó a Pedro, y por su constancia. A veces, los que más confían en sí mismos son los que caen y con mayor necedad. Los más seguros de sí mismos son los que menos están a salvo. Por eso quiero hacer una oración. Tú y yo necesitamos orar y pedirle perdón al Señor. Cierra tus ojos allí en ese lugar donde estás y ora conmigo. Dile, Señor, perdónanos por prometer tantas cosas sin cumplir. Perdónanos, Señor. Límpianos de toda maldad, en el nombre de Jesús. Enséñanos a no confiar en nosotros mismos, sino a correr a tu gracia salvadora. Ayúdame a tomar mi cruz y seguirte. Dile al Señor eso. Si tú quieres ser un verdadero discípulo, dile, Señor, ayúdame a negarme a mí mismo y tomar tu cruz y seguirte. En el nombre de Cristo Jesús. Renuncio a todos mis pecados. Renuncio, Señor, a mi carnalidad. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. En el nombre de Jesús. Y te pedimos perdón, Señor, por todas nuestras actitudes, por las promesas que hemos hecho a toda la gente, Señor, incluyéndote a ti. Perdónanos. Danos ese carácter firme, no de una caña, sino de una piedra, de una roca, que podamos confiar en ti cada momento de nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Promesas y promesas. Cuidemos lo que le prometemos, sobre todo al Señor. Amén. Hasta luego. Que Dios los bendiga.